Vamos a seguir hablando sobre la necesidad de ser guardados en el amor de Dios, con el tema específico, el peligro de no permanecer en el amor de Cristo. El peligro de no permanecer en el amor de Cristo. 2 puntos para los que escriben. ¿Cuál es el peligro? Amar al mundo. Ese es el título del tema de hoy. El peligro de no permanecer en el amor de Cristo. Amar al mundo. Ese es el peligro de no ser afirmados, de no ser intencional en la práctica del amor de Dios como un estilo de vida. El que entonces el corazón se va a inclinar a amar al mundo. Y primero de Juan, capítulo 2, verso 15. Acompáñame en la lectura y si la pueden proyectar, Aileen, le pido que por favor lo haga. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Le doy la cita para que le escriba. Y también segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 9 y 10. Vamos a ir a la cita base. Y primera de Juan 3, 16. En primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Primera de Juan, cerca de Apocalipsis. Si está ahí, me confirma, por favor. Dice la escritura, hablando el apóstol Juan: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En segunda de Timoteo, en su capítulo 4, su verso 9 y verso 10, encontramos a Pablo introduciéndonos a un personaje. Y dice Pablo a su hijo en la fe, Timoteo: procura venir pronto a verme. ¿Están conmigo? ¿Pueden leer conmigo, por favor? Leamos, 1, 2, 3. ¿Cómo dice? Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Lean, por favor. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el Caldelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestra palabra. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta.
Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El verso 9 y verso 10. Reiteramos lo que Pablo le dice a Timoteo: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Espíritu Santo, ayúdanos. Danos entendimiento de tu palabra. Y libra nuestra alma del poder del mundo. Por tu espíritu, de manera subjetiva, cada uno como iglesia, como miembro de tu cuerpo. Porque solo así podemos expresar el amor del Padre y permanecer para siempre en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Mantenga la cita de 1 de Juan 3:16 por ahí y también Santiago 4:4 más adelante. Voy a leer Santiago 4:4. Dice: en esto hemos conocido el amor. Ese es Juan. Ese es Juan, perdón. 1 de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida. Una gripe. En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y Santiago 4:4 dice: oh alma adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Que Dios me ayude hoy. Hoy siempre, ¿verdad? Pero hoy con este. Le voy a dar 4 objetivos que tenemos con la introducción de esta nueva serie dentro de la serie. Porque vamos a hablar de este enemigo de Dios, que no es Satanás, pero que Satanás gobierna en él, que se llama mundo. Ya la iglesia no tiene problemas con el pecado, porque el problema del pecado Cristo lo resolvió en la cruz. De la condenación y de la maldición, Cristo lo resolvió en la cruz. Ahora nuestro mayor enemigo después de nuestra carne es el mundo. El pecado es como una mancha en un vestido blanco. Usted lo identifica rápido, ¿verdad que sí? Y sabe que está feando eso. Por eso usted y yo nos arrepentimos, vamos a Cristo, el Señor nos limpia con su sangre. Amén. Y que rápido identificamos el pecado. Pero el mundo es más sutil, porque el mundo no es como esa mancha negra en esa tela blanca, sino que el engaño del mundo es como el estampado en una tela blanca. No se ve feo, no se ve mal, pero no es blanco. ¿Me doy a entender? Si usted ve una tela blanca y usted ve una mancha, usted la va a querer remover. Pero si ve un estampado como este, como alguno que usted le tiene, también créame, que la mayoría de los estampados, la base es blanca, pero tiene un tintado
que le da una apariencia bonita, agradable a los ojos, seductora, y que usted no ve el mal que está en ese blanco. ¿Por qué no ve que es como una mancha? Porque embellece. ¿Me voy a entender? Así es el mundo. El mundo no es tan obvio, es más sutil. Se oye bien, se ve bien. Trae un agrado a los ojos, a los sentidos. Y nos engaña y nos vestimos del mundo. Pero cuando estamos vestidos del mundo, no estamos vestidos de la pureza de Dios. Porque sea una mancha o sea un estampado, como quiera, es un obstáculo para que no sea blanco perfecto. ¿Se entiende la analogía? A uno identificamos y le queremos erradicar, pero la otra la excusamos porque se ve bien. Que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento y que sepamos que dice la Escritura que los hijos de Dios están vestidos de lino blanco. Y ese lino no tiene estampados. Es lino blanco, puro, sin mezcla, sin añadidura. Esa es la justicia de Cristo, la vida de Cristo, la pureza del Espíritu en la vida del creyente. Sin mancha, sin arruga. Y le añadimos hoy, no a la palabra, sino a lo que digo, y sin estampados mundanos, para excusar la impureza de la blancura, de la blanqueza, de la blancura que debe de tener el vestuario. Amén. Así que primer objetivo, aprender con más claridad cuáles son los significados de la expresión mundo y sus connotaciones e implicaciones en la vida del Hijo de Dios. Segundo objetivo que tenemos con esta palabra, no solo la de hoy, sino la de adelante, 2, 3 semanas adelante, identificar los peligros de no dejar la mentalidad y el vivir mundano. Identificar los peligros de no dejar la mentalidad y el vivir mundano. 3, conocer el poder que nos habilita para vencer al mundo. Y 4, y último de hoy, que podamos tomar decisiones contundentes para librarnos del poder destructor del mundo y sirvamos a Dios con libertad plena. Otra vez, el objetivo número 4, que podamos tomar decisiones contundentes para librarnos del poder destructor del mundo y sirvamos a Dios con libertad plena. ¿Alguien puede decir amén? La semana anterior hablamos de los beneficios de perseverar en el amor de Cristo. Los que estuvieron lo podrán recordar. Y estuvimos posicionados en Efesios capítulo 3, verso 17 al 21 y también en 1 Corintios 13. Y fuimos decodificando y viendo algunos de los beneficios de permanecer en el amor de Cristo. ¿Por qué estamos hablando de la necesidad de permanecer o ser conservado en el amor de Dios que es en Cristo? Porque dice el apóstol Judas que eso nos va a preservar de caer en mundanalidad, de caer en depravación, de caer en libertinaje, que es nuestro tema central. Eso es lo que queremos al final, ¿verdad que sí? Y nos va a empoderar, para poner una palabra moderna, nos va a habilitar, mejor dicho, para nosotros poder cumplir el propósito eterno y ser funcionales y efectivos en la misión que Dios nos ha entregado como iglesia en la tierra. Necesitamos comprender que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo con objetivos específicos, que es el poder de Dios
expresado en nuestros corazones, literalmente en el corazón, para nosotros poder cumplir la voluntad del Padre. Porque todo lo que no se hace con la motivación del amor cae sobre la plataforma de la hipocresía, de la falsedad, de la manipulación, del control, del chantaje y de toda cosa perversa. Y de toda obra muerta, sin esencia y sin reconocimiento divino. Así que el amor es primordial en la vida de la iglesia. No como un sentimiento, como he reiterado tantas veces, de palomita en el estómago. No como un sentimiento, sino como una verdad que me gobierna y que decido ejecutar por voluntad de Dios y por dirección del Espíritu Santo. Sabiendo que hemos sido libres del pecado y de la muerte y de la maldición, y nos han dado una nueva vida para que ahora por esa vida sí logremos hacer lo que a Dios le agrada. Ya no vivir para nosotros, sino vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Es lo que el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 5, 14. El amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió, luego todos murieron, para que ahora los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que el amor nos habilita para dejar de nosotros vivir para nosotros y vivir para Dios. Y aquí es donde entra el factor crisis, porque cada uno tiene una vida, una agenda. Cada uno tiene cosas que hacer, sueños que lograr, y no quiere ni que Dios lo toque, porque es lo que alimenta su identidad humana. Es lo que lo hace sentir. No me quiero adelantar porque tengo estas notas más adelante, pero esos logros, es cumplir esas metas humanas, es a lo que el hombre lo hace sentir esa sensación de logro, de superación, de éxito. Lo logré, voy por lo que yo quiero. Y muchos, después de haber logrado todo eso, al final están tan vacíos y tan muertos como antes de iniciar la jornada a sus propias metas. Porque lo único que sacia el corazón del hombre en un sentido de realización es hacer lo que a Dios le agrada. Es vivir para lo que Dios lo creó, para su gloria. Debajo de eso solamente hay vacío, frustración, decepción y desánimo hasta que logramos descubrir por el Espíritu qué es lo que Dios de manera global y general, como cuerpo, como iglesia, quiere para nosotros, y también qué es lo que Dios nos ha marcado como meta, como individuo, como personas aquí en la tierra. Cuando descubrimos la voluntad de Dios en Cristo y cuando descubrimos el plan de Dios para nuestra vida individual, ahí vamos a estar quietos, reposado y satisfecho. Antes de eso, estaremos como un pez fuera del agua, agonizando por oxígeno, porque esa es la voluntad del Padre, donde tenemos vida y deleite. Y no importa si la voluntad del Padre sea morirnos, allí, aún hacia la muerte, estaremos quietos, estaremos confiados. La muerte, por eso era que lo que los romanos no entendían con los cristianos que torturaban. No entendían cómo ellos podían ir tan tranquilos y gozosos y calmados a la muerte. A ser comido por leones y a ser quemado en hoguera. Eso ellos no lo podían, eso era algo que lo confundía. Y mientras eran quemados, a los que los quemaban, decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cual Esteban cuando murió apedreado, cual Jesús en una cruz. Eso no lo hace un religioso que se congrega los domingos. Eso lo hace una persona absorbida por el amor de Dios. Eso es una persona que ha tenido una experiencia real con Cristo como vida. Y eso es lo que el Señor aspira. Y es lo que el Señor quiere para cada uno
de sus hijos. Así que la semana anterior vimos esos beneficios, y según esos beneficios de Efesios 3:17 al 21, vimos que nos da firmeza y crecimiento en la fe. Amén. Nos da firmeza porque Efesios dice que somos arraigados en el amor de Dios. Somos arraigados en Cristo. Y cuando somos arraigados en Cristo, seremos útiles al propósito eterno de Dios y a su causa. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la misión que la iglesia tiene? Es doble. Ya después que somos hijos de Dios, debemos de ser absorbidos por esta causa, que es alcanzar con el evangelio a los escogidos. Uno, ¿está conmigo? Dios ha escogido y tiene predestinado para salvación a mucha gente. Usted y yo no sabemos quiénes son escogidos ni quiénes no, pero nosotros tenemos que predicarle a todos, para que el Espíritu Santo tome la palabra y convenza de pecado por la palabra a aquellos que aún están en ignorancia, que no saben que son escogidos, que no saben que están para vida eterna. Y hay que predicarle a todos. Así que una de las causas principales de la iglesia en la tierra es alcanzar a los escogidos. Y dos, edificar la iglesia para la madurez y para que esta iglesia alcance la eficacia en la misión, que es alcanzar a todos los escogidos para que vivan para la gloria de Dios y llenen la tierra del conocimiento del Señor y de su gobierno. Amén. Aprendimos que no hay manera de experimentar la profundidad, la altura, la anchura del amor de Dios si no es en la comunión con los santos, según dice Pablo en Efesios 3, 18 y 19. ¿Está conmigo? Dice que es la comunión con los santos que vamos a poder experimentar la profundidad del amor de Dios. Si no es en la comunión con los santos, no vamos a experimentar el amor de Dios. No hay tal cosa como que yo conocí la profundidad del amor de Dios por revelación, porque un querubín vino y se me apareció. No, el amor de Dios lo vamos a conocer en la comunión con todos los santos. Porque es algo que se expresa en ti, se expresa en él, se expresa en aquel. En mí, en él, en ella, en ellos. Y entonces cuando se expresa, por ejemplo, en amor, en generosidad, en perdón, en misericordia, en servicio, entonces tu hermano conoce la profundidad del amor de Dios en ti. Y cuando tú lo haces con alguien, tu hermano, cuando alguien lo hace contigo, tú lo conoces. Y cuando tú lo haces con alguien, tu hermano comienza a conocer el amor de Dios en una expresión práctica de la vida de iglesia. ¿Se entiende esto, mi amado? Diga conmigo, es con todos los santos que vamos a conocer el amor. ¿Perdón? Cuando yo te perdono, cuando tú me perdonas, yo veo cuán grande y profundo es el amor de Dios. Que fue más grande que la ofensa. Que fue más fuerte que el conflicto. Y el amor de Dios venció eso. Ahí usted dice, qué profundo es el amor de Dios. No es algo místico, no es algo allá espiritualoide, es algo real. En el servicio, cuando usted no puede, pero otro puede y lo empuja para hacerlo, como hablamos ahorita de la oración, usted puede ver el amor de Dios en su hermano, que lo ayuda, que le sirve, que le colabora, que lo impulsa. Y usted dice, Dios es bueno en gran manera. Pero es con todos los santos. Con los que nos agradan y con los que no nos agradan tanto. Con los que apreciamos o con los que no aprecian, y también con los que nos condenan, con los que nos rechazan, con los que nos menosprecian. También ahí con esa gente más es que vamos a conocer el amor de Dios. Si es verdad que está en nosotros. Diga aleluya. Con los que apreciamos, con los que aprendemos a tolerar y a sobrellevar, con los que nos tratan bien y con los que nos maltratan y rechazan. Diga, con todos los santos. Vimos en 1 Corintios capítulo 13, verso
4, 5, 9 beneficios de amar con el amor de Dios o permitir que Cristo ame por medio de nuestro amor. El primer beneficio que vimos fue sufriremos con gozo, paz, paciencia y confianza, sin sentirnos víctimas y sin deseo de venganza humana por algún daño sufrido. Eso está en 1 Corintios 13, 4. También ahí en ese mismo verso 4 vimos otro beneficio de amar con el amor de Dios y permanecer en ese amor. Seremos librados del prejuicio, de sospecha, de presunción y de malicia, de pensar mal, porque tendremos benignidad. Porque el amor es benigno. Otro beneficio, seremos guardados de la jactancia. Otro, del envanecimiento y del orgullo y la arrogancia. Diga, todo eso es beneficio del amor. También seremos guardados de lo indebido, de hacer lo indebido en nombre del amor. Porque amo a mis hijos, porque amo a mi marido, porque amo a mi esposo, porque amo mi trabajo. Vivo la vida y hago cosas indebidas contra Cristo, contra la iglesia, contra la moral, contra la santidad, porque yo amo a mis hijos, yo amo a mi esposo y es porque yo te amo y por eso por yo te amo, mi amor humano por las cosas o las personas de esta tierra se convierten en ser más grandes que por el amor a Cristo y a su causa. Pero como el amor no hace nada indebido en nombre del amor, porque el amor de Dios, la primera habilitación que te da es amar a Dios sobre todas las cosas y las personas. ¿Está conmigo? Así que la excusa de hacer lo indebido, lo incorrecto, lo inapropiado, lo injusto, en nombre de que es mi familia, es mi trabajo, eso se cae porque el amor de Dios no hace nada indebido. Digo, si es el amor de Dios. Ahora, si es el amor humano, natural, terrenal, carnal, sentimental y egoísta, ahí usted va a hacer cualquier cosa y va a tener suficiente excusa. Porque el amor sentimental, créame, es como una esponja, una espuma que sube, pero no tiene esencia y te deja vacío de Dios. Así que el amar con el amor de Dios nos libra de hacer lo indebido en nombre del amor. ¿Recuerda que dijimos que hay muchas cosas que se hacen en nombre del amor? Inclusive gente se casa con el mismo sexo. Gente miente porque ama mucho su pellejo. Y eso lo vimos. También seremos librados del egoísmo y el egocentrismo. Diga, beneficios del amor. Y créame que solo eso, es porque no voy a volver a predicarlo, sino que usted tiene que gestionarlo. Ya es mucho. También seremos librados de la irritación o enojo que nos hace pecar, porque dice que el amor no se irrita. Y no quiere decir que no, solo la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Pero en nombre del amor humano, también nos irritamos, celamos, nos salimos de control, tiramos, golpeamos, maldecimos, decimos mala palabra, hacemos juramento, estragos, deseamos hasta la muerte en un momento. Eso no es el amor de Dios. Porque el amor de Dios no se irrita de tal manera que te lleve a pecar. Así que seremos librados de ese tipo de irritación si el Señor nos gobierna en su amor y si el amor de Dios nos gobierna. Que el Señor lo logre en nosotros. Y último, seremos librados del rencor que lleva a la amargura por no perdonar y olvidar la ofensa, porque el amor no guarda rencor. Y hasta ahí llegamos la semana pasada. Vimos 9 beneficios en estos 2 versos de Corintios, más 3 o 4 de Efesios capítulo 3. Ahora, un obstáculo grande a que el amor de Cristo se exprese en nosotros y un enemigo al que debemos de vencer en el nombre de Jesús, es
el mundo. Porque ya el diablo no compite con Dios. Nunca lo ha podido. No son iguales. Por eso Cristo derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Es un enemigo vencido y derrotado, desnudado y expuesto. Así que Dios no está en competencia con ningún ser, ni tan siquiera con el diablo, porque ya Cristo es vencedor. Él es el vencedor. Ahora, en nuestro corazón Dios compite con el mundo. De manera objetiva, Cristo es el vencedor victorioso y ha obtenido todas las cosas para el bien del propósito del Padre en nosotros. ¿Lo cree? ¿Cree que Cristo es vencedor? Ahora, de manera práctica y subjetiva, ahora la lucha del espíritu, la brega, para ponerlo en un término que usamos los dominicanos, de Dios con nosotros, o para ponerlo en una palabra mucho más bonita, el trato de Dios con nosotros es para erradicar de nosotros la mentalidad, el sentimiento y la conducta y procedimientos mundanos. Nuestro amor al mundo y a las cosas del mundo. Porque allí hay una competencia de amores. Jesús dijo, no era que era probable o no probable. Jesús dijo, es imposible amar a dos señores. O amas a uno o aborreces al otro. O amas a Dios o amas al mundo. O amas al mundo o amas a Dios. No hay grises en este evangelio. Entonces, este es el punto donde nosotros vamos creciendo en el entendimiento de la fe para definir nuestro corazón, a ver hacia dónde es que está nuestro amor mayormente, para realinearnos y ponernos en sintonía, como bien decía el Espíritu, por medio de la palabra y de la oración, a lo que Dios quiere. Amén. La palabra mundo, que es la palabra que queremos trabajar hoy, tiene varias connotaciones y la primera es planeta. La segunda es humanidad, el ser humano. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Verdad que sí? No solo al planeta Tierra, y claro que lo ama, Él lo creó. Pero cuando aparece esa expresión, amó al mundo, no solo está hablando del planeta, y reitero que está implícito allí. Amén. El que Dios ama al planeta, pero se refiere a que Dios amó a la humanidad. Dios amó al ser humano. La tercera connotación es cosmos, que significa sistema ordenado anti Dios. Orden natural, adorno. Adorno. Ese es el cosmos, el mundo. Y la cuarta definición de la palabra mundo es aión. Casi no es muy común, pero aparece en Gálatas 1:4 cuando Pablo se refiere al presente siglo malo. Dice que fuimos librados del presente siglo malo. El apóstol que escribe Hebreo también habla del siglo malo o del siglo presente. ¿Y a qué se refiere específicamente esta palabra aión, que también hace alusión al mundo? Se refiere al poder, a varias cosas a la vez, al poder del pecado, la corrupción y la muerte, y mayormente hace referencia al viejo orden religioso judaizante, basados en ritos y leyes externas. Aión, también mundo, mundo presente. Era a lo que el apóstol que escribió Hebreo se refería cuando mencionaba el siglo presente. Era lo que Pablo en Gálatas dijo, el presente siglo malo. Estaba hablando de mundo en este contexto, de que era también este sistema religioso caduco, judaizante, que por la obra de Cristo ya estaba en su término, en su culminación, y había iniciado en Cristo un nuevo tiempo, un tiempo postrero, una nueva dispensación y economía y administración de Dios.
¿Me doy dando a entender en esta mañana? Diga conmigo, mundo. Ahora hablemos de este personaje llamado Demas, que vimos en segunda de Timoteo, ¿verdad que sí? Donde Pablo hace alusión a él. Vamos a la cita específica en segunda de Timoteo, para que lo recuerden. Segunda de Timoteo 4:9 y verso 10. Donde Pablo le dice a Timoteo en el verso 10, porque Demas, diga Demas. ¿Quién era este personaje, Demas? Encontramos referencia a él muy buena y muy positiva antes de llegar aquí. Todos los exegetas coinciden en esto, en que Demas en un momento dado fue compañero de trabajo, mencionado con Lucas, con Marcos y con gente, colaboradores claves de Pablo. Por ejemplo, en Colosenses 4, verso 14, encontramos una mención a Demas. Acompáñeme. Colosenses 4. ¿Me pueden prender el abanico, por favor? En el verso 14, Pablo lo menciona y dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. ¿Y quién? Él está aquí mandando, usted ve arriba, el verso 7, habla de salutaciones finales y está mandando un sinnúmero de saludos de gente que están con él a la iglesia tesalónica, y entre ellos, oiga, aquí estaba ahí Lucas y también estaba Demas, que le mandaban saludos a los hermanos que estaban en la Odisea y a Ninfa y a la iglesia que está en su casa, y etcétera, etcétera. Diga conmigo, Demas aparece aquí. También en Filimón aparece una referencia a Demas, positiva también. En Filemón, gracias. Filemón, su capítulo 1, verso 24. 24. ¿Lo puede leer? ¿Qué dice? ¿Quiénes eran? Tremendo. Déjame ver si yo me perdió el libro. Ah, está proyectado, gracias. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Demas estuvo con Pablo cuando éste estuvo preso. Pablo estuvo preso 2 veces. La primera vez porque los judíos querían matarlo y estuvo preso, cayó preso, lo llevaron. Y en esa ocasión no estaba en conflicto con Roma, sino con los judíos. Y Roma era el gobierno que estaba gobernando, valga la redundancia, sobre todo Israel, sobre Judea y todos. Así que incluso lo querían dejar libre, pero cuando dice uno de los gobernadores que estaban allí, que si Pablo no hubiese apelado a César, según la ley de Roma, Pablo hubiese sido liberado. Pero como apeló a César, fue mandado a Roma. Y allí él estuvo privilegio. Y allí no era un problema de vida o muerte en el sentido, porque por su ciudadanía romana también tenía una cobertura. Ellos lo cubrían en la cárcel, permitían que fueran a verlo, él predicaba, enseñaban, e incluso él fue suelto de esa acusación y salió libre. Pero aquí, cuando él habla en segunda de Timoteo del abandono de Demas, Pablo había caído preso y ahora por los romanos. Porque ahora tenían acusación de que él quería levantar, igualmente a los discípulos, que querían establecer otro rey, hablaban de otro rey que no era el rey romano, y ahí no es problema de Judea, ahora es problema contra Roma directamente. Y era un asunto de sedición a Roma.
Así que era un preso peligroso porque quería y anunciaba la llegada de otro reino, de otro rey. Así que no era conveniente estar muy pegado de Pablo porque era un preso con acusaciones que conllevaban no solo apresamiento, sino tortura e incluso la muerte. Y es aquí el quiebre de la fe, y hasta ahí fue que le llegó la lealtad de Demas a Pablo, hasta ese segundo apresamiento. ¿Me doy a entender? Porque mientras Pablo está preso y en un momento muy difícil de su vida, tuvo que enviar a sus colaboradores a misiones a otras iglesias, a otras regiones, como él mismo lo menciona ahí mismo, en la cita que leímos más adelante. Pero aunque él envió a varios de los colaboradores de él a misiones, de Demas no dice que lo envió, sino que Demas lo abandonó. Y el abandono de Demas tuvo una causa. Demas me ha abandonado amando al mundo y se fue a Tesalónica. 5 años después de esa buena referencia de Demas, algo pasó en el corazón de Demas. Pablo le dice a Timoteo que Demas lo abandonó. Pablo estaba, como dije anteriormente, en un momento duro, preso por segunda vez y ahora preso por Roma, en peligro de muerte. No era conveniente tener relación con él, ya que podía correr la misma suerte, preso, torturado y muerto. Pablo escribió una vez en su declaración: vivir es Cristo, morir es ganancia. Con esta declaración parece que Pablo estaba listo para la ganancia, o sea, para la muerte en este punto de su vida. Pero Demas simplemente dijo: yo no estoy listo para la ganancia, no. Por lo menos para ese tipo de ganancia espiritual. No estoy dispuesto a poner en riesgo mi pellejo, ni por ti, ni por nadie. Ni por Cristo, ni por causa, ni por nadie. Mi pellejo es pellejo. Demas simplemente no estaba dispuesto para morir. Y su amor por el mundo, porque según dicen los exegetas, era un judío que se había convertido a la fe y se había conectado a Pablo y estaba colaborando, pero se le despertó un amor y una preocupación por los judíos de repente, por los judíos que estaban en Tesalónica. Y en verdad lo que según dicen los historiadores, los escritores y comentaristas, es que tomó esto como excusa para abandonar a Pablo e irse a un lugar más seguro y más cómodo, donde no le costara tanto servir a Cristo. Su amor por la época actual, en este contexto de que amó al mundo, no solamente todo lo que implica hoy el mundo, que sabemos los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, que lo vamos a ver más al paso en próximas ponencias. Pero Demas estaba más arropado por el amor al mundo en el sentido de aión, de la religión. Amó más el judaísmo que la fe en Cristo. Porque el judaísmo, tú podías ser judío, podías ser religioso de la secta judía y no tener problema con Roma, pero no podías ser cristiano y estar bien con Roma. ¿Me doy a entender? Ellos tenían su alianza. Ellos se alababan uno a otro, tenían su corrupción, su intercambio, su coquetería, su tolerancia. Pero el evangelio de Cristo y este mensaje que llevaba Pablo era intolerante con el mundo y con su sistema idolátrico y engañoso. Así que Demas, amando al mundo, abandonó al apóstol Pablo, y esto causó gran dolor al apóstol. Así que decidió dejar a Pablo para no morir.
El texto dice que habiendo amado al mundo presente en el original, significa que deseaba vivir, preservar su vida y su comodidad. No estaba dispuesto a quedarse con Pablo y someterse a la probabilidad del martirio. Y para salvar su vida partió a un lugar, entendía él, más seguro. Es evidente que no estaba dispuesto a quedarse y arriesgarse a perder la vida. Es evidente que Pablo sintió dolor por su partida y se sintió solo y triste por este abandono. Parece que Demas olvidó lo que dice, lo que Jesús había enseñado, y que seguro que tal vez que Pablo se lo había enseñado con su propia expresión de vida, pero Jesús lo dijo en Juan capítulo 15, verso 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y este es el punto medular del amor práctico. Exacto. Si suelta a este hombre, no eres amigo del César, porque el César era el terror, el imperio y la autoridad legal. Por eso era que era tan peligroso en este segundo apresamiento. Pablo como persona no era buena junta, no era buena relación permanecer con él. Se arriesgaba todo. Y como lo decía, este es el punto medular de lo que es la expresión del amor enseñado por Jesús y enseñado por los apóstoles que murieron por esta causa. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Demas olvidó eso. No solamente era por Pablo, era poner su vida por la causa de Cristo, su Señor, quien lo salvó. Pero como nosotros somos expertos en levantar cortina de humo nuestra alma, nuestra humanidad, nuestra carne, y levantar placebo a nuestra conciencia. Además, Dios, allá en Tesalónica hay muchos judíos que necesitan escuchar este evangelio. Yo tengo un amor profundo por ellos, me voy a predicarle a ellos. El problema no es que se haya ido, sino si era el momento y si era la voluntad de Dios para hacerlo de la manera que lo hizo, provocando tal herida en el corazón del apóstol y tal pérdida en cuanto al evangelio de Cristo en ese lugar, porque él era un colaborador, significa que él también enseñaba, también predicaba, lo mismo como lo hacía Pablo. Y en cuanto a las necesidades de Pablo y en cuanto a lo que Pablo requería como persona, Demas estaba ahí igual que los demás. ¿Me doy a entender? Pero él decidió abandonar su misión, abandonar su asignación, porque decidió guardar su vida por encima de la causa. Y la Biblia dice, hablando el apóstol Pablo, lo identificó, ese amor propio como amar al mundo. No dice si amó a sí mismo, no lo dice tanto así, pero dice, me abandonó amando a este mundo. Y hay mucho que pudiéramos interpretar sobre Demas. Si era mundo en todo lo que es el cosmos, pero lo más probable es que no haya sido cosmos como la corrupción o la apostasía en sí, sino que haya sido algo más fino, más sofisticado, algo, una excusa más simple, más suave, pero al final tiene la misma sustancia. No estoy dispuesto a entregar mi vida. No estoy dispuesto a entregar mi vida, ni mi tiempo, ni nada. Ya hasta aquí llegué contigo. Hasta aquí llegué con esta causa. Si tú dices que vivir a Cristo y morir a ganancia, tú estás listo para morirte, muérete tú, porque yo, para ti, ¿para qué te tengo? Me voy para Tesalónica, ahí yo estoy seguro, yo puedo hacer mi negocio, ahí yo puedo conseguir lo que yo quiera, ahí nadie me va a buscar porque nadie me va a vincular contigo y yo estoy librado de la muerte. Pero también olvidó que el que quiera guardar su vida, la perderá. Pero el que la entregue por causa de Cristo, la hallará.
¿Está conmigo? Amando el presente siglo, amando el mundo presente. Puede significar que amó la religión, amó el judaísmo, más que el evangelio de Cristo y al apóstol, que amó también los placeres de los ojos, de la carne y de la vida, más que a Cristo, o se amó a sí mismo más que a Cristo. Lo importante es que el texto dice que abandonó a Pablo amando a este mundo. Que podamos aprender de la vida de Demas y contrastarla con nuestra propia vida. Y ver con qué persona nos podemos identificar. O con Cristo, Pablo y los apóstoles que dieron su vida con todo lo que eso implica. O queremos nosotros preservar la nuestra con todo lo que eso significa. A sabiendas de que perderemos el llamado y la causa por la cual Dios nos llamó. Porque eso es lo único que trae el mundo y la mentalidad del mundo. Diga conmigo, pérdida. Pérdida de lo espiritual, de lo eterno. Pérdida de lo verdaderamente importante, incluyendo la pérdida del alma. Jesús enseñó en Marcos 18:36, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Ganamos todo el mundo. Sí. Tenemos el título que queríamos, la casa que queríamos, el carro que queríamos, el hombre, la mujer que queríamos. Pero en ese transcurso, ¿qué perdimos espiritualmente? Sí, tenemos el título, tenemos la reputación, tenemos el nombre, tenemos la buena cama y el aire acondicionado, por lo que luchamos, para lo que sudamos la gota gorda, para lo mío, para yo conseguir lo mío. Ahora, ¿a qué precio? ¿Cuál fue el costo? Eso debemos preguntarnos. Todo lo que nosotros deseamos que pertenece a este mundo y vamos a estar en Dios Jesús oró, Dios, no te pido que lo quites del mundo porque ellos son luz del mundo, sino que lo guardes del mal. ¿Cuál es el mal? El amor al mundo. Que amen tanto al mundo, que se acostumbren tanto al mundo, que quieran tanto las cosas del mundo, que deseen tanto las cosas del mundo, que se olviden de la causa y el propósito eterno por el cual tú lo has dejado en esta tierra. Que lleguen a menospreciar tanto lo eterno, lo espiritual, las almas, tu iglesia, que por las cosas del mundo, líbralos del mal. Esa es la oración que todavía gime en intercesión por el Espíritu y Cristo en el cielo por su iglesia. Ya no es líbralos del pecado ni de la maldición, líbralos del mal que hay en el mundo, que es vivir una vida no amando a Dios, sino amándose a sí mismo y amando a los hombres más que a Dios. Que el Señor nos libre del mal al cual estamos expuestos en este mundo. Nuestro corazón está expuesto a inclinarse. Por eso es que el amor de Dios tiene que arroparnos cada día más en revelación, en entendimiento, en una convicción, todo lo que esto significa. Más que un mensaje, un domingo en la mañana que nos toca escuchar, porque vinimos al culto, que podamos discernir qué es lo que Dios nos está hablando. ¿Qué puede ser la tentación que estemos enfrentando o que vayamos a enfrentar? Y tiene que ver con que nuestro corazón esté enamorado, asfixiado del mundo y sus cosas. Por eso el amor a Cristo, su causa, su reino, su persona, esté en unas dimensiones pequeñas en nuestro corazón. Las consecuencias de vivir una vida mundana, hay muchas, le doy 4. La primera es pérdida del alma.
Ya se lo cité en Marcos 8:36, dicho por el mismo Jesús, hablando de la insensatez, del esfuerzo humano, del sacrificio humano, del sudor, de la frente del hombre, para al final perder su alma. ¿Qué gana el hombre? Si gana el mundo, literal aparece la palabra ahí. Si gana todos los deseos de su alma, si lo obtiene todo y al final perdiere su alma. Cual rico insensato que dijo, voy a acumular, voy a hacer, voy a mirar, voy a negociar, voy a almacenar y después me voy a sentar a darme el gusto para disfrutar todo. Y Dios le dijo, necio, hoy te mueres. Y te moriste sin cumplir el propósito de Dios en tu vida. Todo tu tiempo lo invertiste en el mundo. Para ganar y tener ganancia mundana, natural y riqueza terrenal. Y ganancia terrenal. No hiciste tesoro en los cielos, pero hiciste tesoro en la tierra, donde el orín corrompe, donde el ladrón roba y la polilla rompe y contamina. Necio le llamó Jesús a este hombre mundano que amó más el obtener riquezas y darse su propio gusto y trabajar para su propio placer y no considerar el plan de Dios para su vida. 2, consecuencia, esclavitud a sí mismo y al hombre. Estos son consecuencias de amar al mundo. Porque nosotros pensamos que no amar a Dios, ay, no da libertad, yo hago lo que yo quiera, yo soy dueño de mi vida, de mi tiempo, de mi dinero, de mis decisiones. Es cierto, pero cuando no es solo lo que le da libertad al hombre, reitero, la verdadera libertad está en la voluntad de Dios, no en la voluntad nuestra. Quiero escuchar un amén si me doy a entender. Usted quiere libertad, que nadie se meta en su vida, ni se meta en su agenda, ni en su tiempo, ni lo obstaculice, nada de eso. Y quiere vivir el evangelio online, un culto el domingo, no quiero nada que me fastidie, nada que moleste mis horas, nada de eso. Pero en los asuntos seculares, naturales, como llamamos, ¿verdad? En nuestras vidas naturales, yo estudio, horas de estudio, y nada de eso es pecaminoso en sí mismo, a menos que se ame eso y se dedique más tiempo a eso y se tenga más compromiso con eso que con Cristo y su causa. Porque ahí es donde entra. La pecaminosidad ya no es un asunto de qué hago, no hago. Es un asunto donde nosotros debemos de trabajar la intuición del Espíritu en nosotros. Escuchar la voz de Dios. Porque esto es más fino de lo que nosotros pensamos. ¿Está conmigo? El mundo es estampado. Progresa, estudia, cásate, trabaja. Todo eso es lindo, todo eso es legal, todo eso es correcto y justo hacerlo dentro de su debida medida. Ese es estampado en la tela blanca, pero que no deja de quitarle la belleza al lino puro. La tercera consecuencia de amar al mundo es que se pierde la comunión con Dios. Y esto sí es serio. Porque Santiago no lo maquilló. Santiago dijo, pues cualquiera, Santiago 4:4, que se constituye amigo del mundo o que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Un enemigo es un opositor, un contrario. ¿Alguien me sigue en esta mañana? Así que, ¿por qué se constituye enemigo de Dios? Porque es un opositor y un contrario a Cristo, al Espíritu, a la palabra, al propósito eterno, pues no se vive para Dios, sino para sí, para cumplir sus propios deseos. ¿Cuáles son algunas de las características de esta persona que pierde su comunión con Dios en cuanto, de manera muy profunda y muy fina,
amando al mundo y haciéndose amigo del mundo, valorando y priorizando el mundo y las cosas del mundo por encima de Dios y su reino y su causa. Este tipo de creyente tiene una vida donde Cristo, su plan, su obra, su causa, no son sus prioridades. Lo voy a volver a repetir. Diga conmigo, creyente mundano, enemigo de Dios, en la mente, en acciones. Porque es que el evangelio es más que ponerme una ropa linda. Es que el evangelio es más que me llamen cristiana en la calle. Es que este evangelio es un intercambio de vida. Es darle la nuestra para recibir la de Cristo y que Cristo viva su vida a través de nosotros. Y la nuestra, que nosotros podamos entender que está muerta y sepultada en la muerte y en la sepultura de Cristo. Pero esa parte, esa definición no nos gusta. Pero es la realidad espiritual y objetiva de lo que Cristo hizo en la cruz. Así que este tipo de creyente tiene una vida donde Cristo, su reino, su plan, su obra, su causa, diga, no son prioridades. Para lo único que Dios es bueno es para contestarles oraciones y hacer lo que ellos le pidan. Pero Dios no les puede tocar ni pedir ni demandar nada de su vida, ni de su tiempo, ni de su esfuerzo, ni de su servicio. Ellos no pueden sino darle migajas a Dios de su vida. ¿Por qué? Porque su vida es su vida. Con todo lo que eso significa. Es para ellos, su vida es para ellos hacer lo que desean o necesitan hacer para lo terrenal, para su comodidad y su subsistencia natural, para su placer, para su reputación. Ese es su enfoque, allí está su esfuerzo, su dedicación, su pasión. Ellos se proyectan al futuro, pero no viviendo o entregándolo o sirviendo y siendo útil a Cristo, sino para sus beneficios. Viven para seguir sus logros humanos, porque de esos logros dependen para sentirse realizados y que valen. Viven en la agonía de la competencia y la subsistencia del día a día. Una consecuencia de este tipo de mentalidad y de creyentes es que no hay disfrute ni de Dios, ni de su familia, ni de la vida en comunidad de la fe, de nada. Porque recuerden el rico insensato, ellos solo están para lo suyo. Y hijo y esposo y gente que se meta con lo suyo va a ver a Satanás prendido en candela. Y ahí el pastor sí también trate. Levante la mano y diga aleluya. Y pierden tanto, hermano. Perdemos tanto en esta conducta, en esta mentalidad. Engañados con que estamos ganando. Perdemos tanto con esta mente mundana, pensando, porque el camuflaje es que tú estás ganando, pero en realidad estás perdiendo. Por eso es que hoy en nuestra sociedad humanista y consumista, dedicarse a criar hijos es algo que está desfasado. Ser ama de casa, dedicarse a tener un marido, a cocinarle, a cuidarlo. Eso no son cosas para la mujer moderna, eso no es para mí. O sea, yo no estudié para cocinarle a hombres, para estar bregando con muchachos. Soy la mujer empoderada de profesión y 5 títulos. Yo tengo que ir a trabajar a general.
Yo tengo que generar reputación, importancia, dinero. Hermano, no se me vaya por la tangente. Yo no estoy hablando de gente improductiva, gente conformista, gente, porque de ahí estamos saliendo todos. Quiero que se quede conmigo en el espíritu y vea el espíritu de la era. Hoy decir soy ama de casa es una vergüenza. Hoy mujeres de 40, 45 y hasta 50 años solteras que nunca han visto a Linda. Porque ellas lo que no es que no quieren ver a Linda, lo que ellas no quieren ver a Lindo. Hablando del servicio, de la entrega, del pacto, del compromiso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, verdad? No. Nosotros tenemos conocidos que dicen que quieren tener novios virtuales y maridos virtuales. Porque el marido virtual no te va a reclamar. El marido virtual y el novio allá de aquel lado de una cámara, allá en el tercer mundo. Tú no tienes que limpiarle el lavamanos de la pata de dientes que dejó. Levanta la mano y diga aleluya. Algunos quieren hasta hijos virtuales. Por eso quisieran salir de ellos, que crezcan rápido para que se vayan. Y no lo disfrutan en su etapa. Porque es que todo lo que me incomoda, todo lo que me intimida, todo lo que me quita mi estatus, todo eso está pasado de moda. Y hoy otro dice a la joven, ¿cuántos hijos quieres tener? Dice, bueno, yo no quiero muchacho. Gracias a Dios que tu mamá no pensó así, no hubiese estado aquí. Yo no quiero muchacho. Yo, si acaso uno, apenas, si acaso. Por eso es que los musulmanes han llenado España y han llenado Europa y ahora no todo lo que ahora están queriendo y también Canadá queriendo exportar mano de obra, gente joven, que todos los que están ahí son gente vieja. ¿Por qué? Porque se entraron en una planificación, ¿cómo que le dicen? De natalidad. En un control de natalidad donde nadie puede tener más de uno o dos muchachos. Y hoy ya todos en comunidades son todos viejos. Y viejas, ancianas, gente mayor de edad que ya no son productivas. Ahora hay que traerlos de extranjeros y ahora los musulmanes están llenando la gran parte de Europa y hay conflictos serios por esto, porque hay una invasión de extranjeros. No, que los musulmanes ni los haitianos dejan de parir. No, ni los musulmanes ni los haitianos dejan de parir. ¿Por qué? Porque ellos tienen que el control es poblacional. La invasión ahora es por nacionalidad. El control es por nacimiento de gente en el territorio. Ya no es guerra. Es la guerra, podríamos llamarle otra especie de guerra fría. ¿Qué? Faraón lo discernió. Esta gente está creciendo, se están multiplicando, van a ser más grandes, a poder hacer con nosotros. ¿Cuál fue la estrategia? Vamos a oprimirlos. Pero mientras más los oprimían, ellos no dejaron de multiplicarse, porque ellos saben que por diseño Dios les dijo, multiplíquense y llenen la tierra. Claro que eso no se lo dijo una sola mujer, ¿verdad? Pero parece que las musulmanas y las haitianas y otras parece que han entendido, mejor así, hay un conflicto de poblacional en China. El de ellos fue que se multiplicaron demasiado, viven hasta en el mar. Y no hay territorio para tanto. Pero hoy están llenando el mundo con su ciencia, con su sabiduría, con su inteligencia, con su negocio. Y está lleno China, rebosado hasta el mar, y tiene todas las naciones también rebosado de chino. Y no se acaban y no se dejan de multiplicar. Porque el poder y la autoridad, de manera práctica, según el diseño de Génesis, es cuando ustedes se fructifiquen y llenen la tierra, ahí van a establecer gobierno. Pero hay una filosofía diabólica que contra ese diseño, contra la familia. Y hoy en día, tú, una persona
una mujer, dedicarse a eso es algo desafortunado, desfasado. Dedicar tiempo, como le dije, a un esposo para cuidarlo y atenderlo, le hace sentir esclava. En serio. Pero si viera un jefe 14, 15 y 30 horas, ¿sabes por qué no te sientes esclava? Porque tiene mente de prostituta, porque te pagan. Por eso no te sientes esclava. En el hogar te sientes esclava, pero en el trabajo, donde sí eres una esclava, no te sientes esclava. Igualmente los hombres. Pegar clavar un clavo en la casa, y está, se le cae el mundo. ¿Me doy a entender? ¿Usted me está entendiendo, verdad que sí? Cortar un ramo y barrer algo en la casa. Y eso es pero a los hombres, a lo que ve pasajero, ahí sí dedican todo su tiempo de atención y sufren de injusticia, de vergüenza, de falta de respeto. Pero ellos no, pero algo en la casa, la mujer le pide algo en la casa y ya ellos colapsan ya. Ellos están cansados, no son considerados, no lo consideran. Espíritu mundano, de deshonra al hogar. Levanta la mano y diga aleluya. La deshonra al hogar, dígame. Dígame, Gloria, ¿va a decirme algo? Yo entendí, yo pensé. Esto se ve en los hijos, se ve en los esposos, las esposas. Diga, mentalidad mundana. ¿Qué es la mentalidad mundana? Se valora a los pasajeros, se honra y se hace la persona como acá ahí, como es en el punto donde estamos, que se hacen esclavos de los hombres, pero no se hace siervos de la justicia. Congregarse es una pérdida de tiempo para algunos. Pérdida de tiempo, pérdida de dinero. Algunos piensan con su mentalidad mundana, yo podría estar descansando o trabajando o haciendo a los oficios en mi casa para tener tiempo de atender mi mundo en la semana. ¿O no pasa? Que hay personas que se pasan la semana entera trabajando y el domingo es el día donde ellos tienen que limpiar, para que ellos puedan tener toda la semana para el mundo otra vez libre. Pero ni tan siquiera un día a la semana la pueden dedicar. ¿Qué mentalidad es esa? Mundana. Yo me preparo, me planifico para tener todo lo referente al mundo y a lo natural, que yo pueda estar bien disponible y bien dispuesta para resolver todo lo natural, incluyendo todo lo que usted pueda ponerle a eso. Bueno, malo, feo, bonito, barato, caro. Entonces, esta mentalidad menosprecia lo eterno, menosprecia lo espiritual, menosprecia a Cristo, menosprecia a la iglesia. Es privada de este beneficio. ¿De cuál beneficio? De estar en comunión con Dios. Y el cuarto punto está relacionado con este tercero, que es que también pierde la comunión con el cuerpo. Ya vimos por qué. Ya vimos por qué piensan así, por qué actúan así, porque ellos viven para seguir sus logros humanos, porque de ellos depende su identidad, de ellos depende su fortaleza, su éxito. Consecuencia, ya lo dijimos, no hay disfrute. Pierden tanto pensando que están ganando y por eso es que hoy vivimos en una comunidad donde tristemente, como el rico insensato, se acumula muerte para el día de la muerte y en muerte. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos libre. Solo para darle el placebo a la mente natural de que logró todo, pero lo que no se da cuenta que en el proceso estaba perdiendo su alma. La consecuencia número 4 y última de esta sesión está conectada a la tercera, le decía, porque también como consecuencia
de no permanecer en el amor de Dios y dejar que el corazón sea absorbido por el amor al mundo, esta persona pierde el privilegio y la honra de la comunión con el cuerpo. ¿Qué pierde? Dígamelo, por favor. Pierde el privilegio y la honra ¿de qué? De la comunión con el cuerpo. Por blasfemia, que significa menosprecio, desprecio y crítica a la iglesia, o por distracción del mundo, por los afanes de las riquezas mundanas o de los quehaceres mundanos, pierde ese privilegio. Por dos cosas, repito, o por blasfemia, porque hay menosprecio, desprecio y crítica a todo lo que tiene que ver con la obra, con la comunidad, con la casa de fe, o también por otra causa, que es la distracción por el mundo, los afanes, por la riqueza, los afanes de la vida. Por consiguiente, no crecen. ¿Cuál es la consecuencia negativa en su vida interna? Diga conmigo, no crecen en la fe. No maduran, no pueden ser útil al Señor en su obra, en su propósito. Mira qué hermoso lo que dice 2 Timoteo 2:21. 2 Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. 2 Timoteo 2:21 es impresionante. Leer todo el contexto de lo que Pablo comienza a decir, que nos debemos de limpiar de toda contienda, de toda contaminación, de toda mala relación y conexión con gente corrupta. Malos pensamientos, limpio de la contienda, limpio de toda esta mundanalidad de vida. Pablo dice, si alguno se limpia de todas estas cosas, será instrumento. Diga, instrumento. ¿Instrumento para qué? Para honra. Pablo está hablando de el contexto de otra persona que lo abandonó aquí y que está diciendo que también se desvió enseñando cosas que no eran verdad. Pero por ganancia y por conveniencia, ese individuo se desvió también, como igual hizo Demas. Así que dice, límpiense de estas deslealtades, de estas infidelidades, de estas conductas mundanas, para que entonces ustedes puedan ser instrumento de honra. Quiera el Señor y lo logre en nosotros. Que podamos dejarnos santificar y para poder ser útil al Señor. Y en todo tiempo poder estar dispuestos, no forzados, no empujados, no convencidos, no hipnotizados, sino dispuestos para toda buena obra. Mi conclusión son dos textos bíblicos. Uno está en Primera de Juan, capítulo 5, verso 4, donde dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Lo que ha vencido al mundo, esto es lo que ha vencido al mundo, la victoria de nuestra fe. Pero vamos a leerlo literalmente como está en la Reina Valera. En Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Dígame qué. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Esto es un creer de dependencia. Él es el Hijo de Dios. Él es el Rey. Él es el Señor. Él es el Redentor. Él es nuestro dueño, nuestro amo. Él es el gran yo soy. Todo el que ha nacido de Dios vence. Diga, vence. Así que el mundo es algo que tengo que vencer en mi vida. Y es por medio de la fe, de vivir la fe. Pero este vencer que aparece aquí en este verso de Primera de Juan que acabamos de leer, 5:4, es conectado con lo que el mismo Jesús dijo en Juan 16:33 y dice, estas cosas
le dice a los discípulos, os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién venció al mundo? Y todo su sistema y todas las definiciones y en todos los aspectos habido y por haber, diga, Cristo lo venció. Por eso es que se puede entonces concatenar esta idea que aquí fe no solamente es creencia, doctrina, como claro que sabemos que es nuestra santísima fe que nos va a habilitar y también nos va a preparar, nos va a capacitar para poder enfrentar las filosofías y las corrientes del mundo. Pero aquí fe la personifica como una vida, como una persona, porque literalmente quien dijo que venció al mundo fue Cristo. Y el apóstol Juan dice, esta es quien vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y en el verso 4 específicamente, que es lo que quiero reiterar, donde dice el apóstol Juan que el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria. Diga, Cristo es la victoria. Y Cristo a la vez es presentado aquí como la misma fe. La fe que me da victoria. Cristo es la fe que me da victoria para vencer al mundo. Es dejar que aquel Cristo que no ha sido, que venció al mundo en su manera encarnada, en su manera objetiva y subjetiva como persona, en los días de su carne, por el Espíritu, por la dependencia del Padre, no se dejó impresionar ni por la grandeza, ni por la mundanalidad, ni por la gloria. El mundo y todo lo que en ello hay le fue mostrado en capítulo 4 de Mateo, y le dijo, todo esto te daré si tú postrado me adorase. Esta misma propuesta se la hizo a Adán y a Eva y cayeron rendidos. Y lo mismo se lo propuso a Cristo, pero el postrer Adán no cayó a la tentación del mundo, de tener grandeza, de tener riqueza, de violentar el diseño de Dios en su vida para estar satisfecho con su propio plan, con su propia grandeza. Diga, Jesús venció al mundo. Y esta es la victoria. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No solo como creencia, sino como vida. Yo he vencido al mundo, dijo Jesús. En Tito 2, verso 11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Renunciando a la impiedad, eso es claro, lo podemos identificar rápido, pero lo que tenemos, lo que compete a nuestra predicación hoy y a lo que Dios nos está llamando es identificar los deseos mundanos para que también renunciemos a eso. No solo hay que renunciar a la impiedad, también a renunciar a los deseos mundanos. Para que vivamos en este siglo, ya aparece en este siglo, en esta era, en este mundo presente, podamos vivir justa, sobria y piadosamente. Eso tiene mucho de donde cortar. Que el Señor lo logre en nosotros.